equipos que estuvieron compitiendo hasta el año 2020 y en el año 1920 el Mirandilla adquiere prestigio, también adquiere prestigio el Cádiz Fútbol Club, empiezan a competir y se produce un momento clave en nuestra historia que es la fusión entre los equipos de la ciudad que acaba convirtiéndose en el Cádiz Fútbol Club y que por primera vez pues adquiere los colores lasalianos, que son el amarillo y el azul, y por eso el Cádiz viste de amarillo y de azul. En esos primeros años de vida de ese Mirandilla, de ese germen del Cádiz Club de Fútbol, hubo determinados partidos amistosos, algunos de ellos muy curiosos, ¿no? Hay uno en 1924 con el Córdoba, que quizás fuera uno de los primeros viajes que hiciera ese Mirandilla. El Cádiz jugaba ante el Real Córdoba Sporting Club y era un partido que despertó un gran interés en la capital cordobesa y que quizás esté marcado como uno de los grandes eventos de ese balompié que comenzaba en el siglo pasado. Y también hay una anécdota bastante buena. Poco después el Cádiz, ese Mirandilla, mejor dicho, ya aquí en Cádiz, en la capital, se enfrenta al Jerez, que se llamaba entonces el Jerez Bote Club, y ese equipo iba ganando 4-0 y cuando se llegaba al final del partido se señaló un penalti a favor del Mirandilla y el capitán del equipo, que se llamaba Maño, lanzaba ese penalti fuera, un poco en deferencia, en una señal de deportividad hacia el conjunto rival, que ya iba perdiendo por 4-0. Dicho esto, vamos a comenzar una mesa, yo creo que de las más interesantes que vamos a tener, sobre todo por el calado, por el peso de las tres personas que forman parte. La mesa se llama El lenguaje de los presidentes en los clubes de fútbol y yo creo, con permiso me voy a sentar, que ninguno de ellos necesita presentación, ¿no? Comenzando por Augusto César Lendoiro, ya a los 15 años era presidente de un club de fútbol infantil en La Coruña y en 1988 fue votado como presidente del Real Club Deportivo de La Coruña, equipo muy querido, equipo hermano del Cádiz Club de Fútbol, y estuvo durante 25 años en el puesto, siendo sin duda la época más dorada del Superdeport, lo recordamos todos con Arsenio en el banquillo, y consiguiendo una Liga, 2 Copas del Rey y 3 Supercopas. Tampoco Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, necesita ningún tipo de presentación, ¿no? Una persona que desde el año 2003 desempeña ese cargo, aunque con anterioridad fue vicepresidente con Jesús Gil en la presidencia. No solamente tiene una faceta muy importante en el ámbito futbolístico, sino también en el ámbito cinematográfico como un propietario de uno de las mayores productoras de España y también incluso propietario de canales de televisión como 8 Madrid y de la plataforma de vídeo bajo demanda Flixolé. Además también es presidente del Ejeda y en su palmarés pues tenemos de todo, 10 títulos, 2 ligas, 3 Europa League, una Copa del Rey, 3 Supercopas y una Supercopa de España. Y en el caso del presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, estando en casa poca presentación necesita, ¿no? Todos conocemos su etapa anterior en el Sevilla Fútbol Club, donde desempeñó diferentes cargos, su director general de organización, director de marketing y de expansión también en IDEA, ha sido consultor de marketing de la Liga y en el año 2014 cogía un Cádiz que estaba más cercano a la quiebra y a echar la baraja, fue capaz de poner diferentes herramientas y diferentes ingredientes para sacar al club adelante y hoy podemos decir que el Cádiz es uno de los clubes más saneados de la Liga y sin duda después de 3 temporadas en la élite con esos 2 ascensos conseguidos aspira a mucho más y siempre dice que este Cádiz no tiene techo. Hechas las presentaciones, hablamos sin duda de lo que ha sido la influencia de la lengua, del lenguaje de los presidentes en el mundo del fútbol. Y a mí se me viene a la mente, lo primero de todo, hablar de Aristóteles, ¿no? Y de la oratoria, porque es muy importante la oratoria precisamente en una posición, en un puesto como la de presidente del club. Y lo primero que lanzaría un poco aquí a este terreno de juego que hemos montado en el palco sería si esa oratoria es algo que se adquiere o se tiene, y si es algo que se consigue aprender o se consigue nacer, entre comillas, con esa capacidad de transmitir a la gente ese sentimiento, esa idea que uno tiene en la mente cuando se es presidente. Augusto. Yo en realidad, como desde muy pequeño he sido presidente, ¿no? Y la verdad es que es una cosa que se nace. Yo creo que se nace, en el caso mío en concreto,
Porque claro, que empieces a leer, por ejemplo, y aprendas a leer en un Marca, ¿no? O que a los 15 años y hasta los 68 seas presidente ininterrumpido como presidente de fútbol, fútbol infantil, fútbol aficionado, fútbol profesional, te marca totalmente, ¿no? Y transmites eso, o intentas transmitirlo a los chavales primero. Yo era presidente de niños que eran prácticamente la misma edad que yo, ¿no? Es decir, y eso te marca un poco esa trayectoria digamos, de profesor, de maestro, de gurú, un poco de todas esas cuestiones que después alcanzan unos niveles que el Aristóteles de turno, que es el señor Cerezo, que no se moja ni los calcetines en plena tempestad, ¿no? Es el que puede, de alguna forma, yo creo, darnos enormes lecciones de tranquilidad en los momentos más apurados del mundo, ¿no? Gracias, Augusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Es nuestro Aristóteles. No, ojalá fuera yo Aristóteles. Seguro que no estaría en el fútbol. Bueno, yo creo que se adquiere, en gran parte se adquiere, ¿no? Yo creo que el lenguaje futbolístico se adquiere cuando ya estás dentro del mundo del fútbol. Hay un lenguaje muy amplio y muy variado, como bien dice nuestro profesor y nuestro gran presidente Augusto. Yo creo que hay una parte muy importante, que es que te tienes que dirigir a diferentes conceptos sociales que tiene un club, jugadores, entrenadores, público, socios, aficionados, pues como hay tanto, pues entonces yo creo que a cada uno hay que darle el lenguaje que corresponde. Por eso lo bueno de lo mejor del lenguaje del fútbol es no decir nada. No dices nada, que siempre hay algún periodista que te saca algo, aunque sea en titulares, en letras grandes, te saca algo. Yo por eso siempre se lo he dicho muchas veces a Alfredo Relaño, ¿no? Que lo importante del lenguaje de fútbol son los titulares que da la prensa, que son titulares que se hacen genéricos, y si veréis que siempre un lenguaje bueno es el del entrenador. Siempre dice lo mismo, cuando pierde o cuando gana. Los entrenadores siempre dicen lo mismo. Si pierden, partido malo, no nos ha salido bien, hemos merecido ganar o por lo menos empatar, y eso lo dirá siempre en todos los entrenadores. Siempre es un lenguaje que es muy fluido, que da mucho juego, y que los que leen la prensa, los que ven la televisión, no se deben molestar porque siempre es el mismo y siempre les gusta, ¿no? Y luego el tema de cuando te diriges al público, a los aficionados, que es otro tipo de lenguaje, ¿no? Y lo bueno de esto es que casi nunca coinciden los tres lenguajes, porque cada uno hay que decirle una cosa. Entonces yo creo que es un tema que se va adquiriendo al mismo tiempo que vas pasando el tiempo en el mundo este del fútbol, que tan buenos ratos nos da y tan malos ratos nos da. ¿No funciona ese micro? ¿Sí? ¿Sí? Ahora. Ahora. Bueno, hablar después de estos dos monstruos de la comunicación, en la referencia a lo que corporativamente un club a través de su presidente tiene que trasladar, como ha dicho Enrique, pensando en los distintos colectivos a los que te diriges. Yo creo que en mi caso, a mí me cuesta muchísimo trabajo hablar en público. He ido, obviamente, adaptándome y aprendiendo. Yo no pensaba ser presidente de un club de fútbol. Yo me he ido adaptando a que las cosas y las circunstancias han ido llegando como han llegado. Lo que sí, como hago cuando sirvo copas en verano en el bar de mi hija, yo todo lo que hago, lo que intento es aprender de los que saben e intentar hacerlo bien. Y si no tengo que dormir para aprender y para aprender de otros, pues lo hago. Y con respecto a la comunicación, tanto Augusto con esa segunda derivada en los mensajes que siempre lanzaba, como Enrique con esa capacidad de ser prácticamente imposible que le saquen un titular raro, que él lo ha clavado en cuanto a cómo se puedan interpretar cualquiera de las palabras que tú digas, para que esa interpretación no suponga un problema con un entrenador, con un jugador, con un periodista, con un aficionado, con un ultra, con quien sea. Pues eso sí creo que es un chip que se te va adaptando en la cabeza para intentar en un momento, en décimas de segundo, cómo transmitir ante una pregunta que no te espera o que puede ser que no te espere, para que no se forme un cirio como muchas veces se monta, aunque tú no quieras y por mucho que tengas cuidado, ¿no? Y en ese sentido, pues cualquier
titular que seamos capaces de dar en el sentido que nosotros queremos, cualquier mensaje que queramos dar, como Augusto era especialista, para que se entere quien se tiene que enterar y sin embargo ahí se quede y pues parte de nuestro trabajo y es parte del éxito o el fracaso de quien se sienta en el sillón presidencial y en definitiva representa a la entidad ante todos. Los que venimos del mundo de los medios de comunicación, en mi caso particular, que tengo la oportunidad de ver el fútbol de dentro, yo siempre digo a mis amigos que estuve durante muchos años en la radio y en la tele hablando de fútbol sin tener ni puñetera idea de fútbol, porque el fútbol al final es lo que se vive dentro, ¿no? Y particularmente me da la sensación de que al final el presidente, como máximo responsable de un club, cuando habla adopta tres posiciones distintas, ¿no? Una posición ofensiva, cuando las cosas pueden ir mal o bien, una posición también defensiva, precisamente en ese caso, ¿no? Muchas veces con cautela o muchas veces sacando pecho, aunque normalmente cuando se saca pecho suele ir luego para adentro. Y luego también está la posición conciliadora, ¿no? Esos como tres yo que tiene un presidente, ¿cómo se manejan? ¿Cuál es el que prima uno por encima de otro? Es la pregunta del millón, ¿no? Los que ya tenemos muchos años y hemos convivido durante también mucho tiempo con grandes comunicadores, ¿no? Yo me acuerdo de personajes tan distintos como podían ser por un lado Jesús Gil, ¿no? Como podía ser por otro lado Lopera, por otro lado Paco Roig. Era una amalgama de situaciones donde cada uno daba una lección magistral, ¿no? Cada uno a su manera, ¿no? No era como, que yo nunca entendí muy bien para qué los periodistas van a comentar después de los partidos o escuchar las declaraciones de los entrenadores. Yo creo que no tendrían por qué ir ya. Simplemente decir, ya sé lo que vas a decir. Entonces, como ya lo sé, ¿para qué voy a ir? ¿No? Ellos nunca podías estar seguro, ni siquiera acercarte a lo que podían pensar personajes tan extraordinarios del fútbol español en aquel momento, ¿no? Hoy, por desgracia, uno es chino, el otro es japonés, el otro es de la República de no sé dónde y tal. Bueno, entonces, muchos de ellos ya no es que no te enteres, es que no los entiendes, que es distinto, ¿no? Pero en aquella época era increíble, de personajes de ese nivel extraordinario en todos los aspectos, profesional, también desde el punto de vista futbolístico, pero después tenías otro estilo, que era un poco los guapos del norte, por ejemplo, que era Manolo Vegarango, por ejemplo. Otro estilo, completamente distinto, Manolo Vegarango, o otro personaje que se debía describir, yo no sé si alguien lo podrá hacer rápidamente o si ya lo habrán hecho, ¿no? Pero, por ejemplo, Paco Pernía, ¿no? Es espectacular, lo de Paco Pernía es para escribir no un libro, sino una enciclopedia, ¿no? Es una cosa increíble. Entonces esa gente era verdaderamente el estudiar, ahora que ha salido hace unos meses más o menos, ¿no? Una serie sobre los presidentes de aquella época y tal y cual. En muchos casos no se llegó ni a la 11ª parte de lo que podría ser aquello, porque es espectacular lo que vivimos en los años 90 y 2000, lo que hemos día a día. Era increíble, porque eran espectáculos que no se podían, o sea, no podías pagar por ellos porque no tenían precio, ¿no? O sea, por eso yo creo, quizá porque ya las batallitas del abuelo empiezan a hacer mella, ¿no? Pero hay tiempos que podrían volver, ¿no? ¿Lendoiro cómo se consideraba? ¿Conciliador, ofensivo o defensivo cuando hablaba? Según cómo lo mires, ¿no? Pero así mismo, al final uno se mira al espejo, ¿no? Bueno, como buen gallego ya sabes aquello de que no se sabe si subes o bajas, pero hay quien dice, no, él sí sabe si sube o baja. Lo que quiere es intentar que los demás no lo sepan, ¿no? Que ese es el artilugio y que no te voy a dar la receta porque si no... Pero fue impresionante. Aquella época fue maravillosa y Joan Gaspar con sus gestos, con sus cosas. Después
te venía y te robaba la cartera y tal. Era impresionante, ¿no? Yo verdaderamente, cuando ahora piensas en aquello, dices, qué bonito, qué bien lo pasamos. Hombre, yo creo que efectivamente en el mundo del fútbol ha habido grandes oradores, ha habido grandes presidentes que han tenido esa facultad de comunicarse perfectamente bien con todo tipo de elementos futbolísticos que se haya podido encontrar. Él ha mencionado nombres, yo creo que Jesús Gil era una persona que tenía una fabulosa condición para animar a la grada, para animar a los jugadores, para animar a los entrenadores y sobre todo intentar convencer, y en muchos casos pues convencía. Yo me acuerdo de la época de Lopera, la época de Jesús Gil, la época de Lendoiro, y realmente calentaban antes el partido. Mendoza, y la verdad que era no sé, era un tipo de gente que realmente han resultado con el tiempo ser muy buenas para el ambiente, para la afición y para jugar al fútbol. Y yo creo que eso es un tema que efectivamente ahora se echa un poco de menos, pero también en aquella época también se decían que se abusaba de ello, ¿no? Pero ahora se echa un poco de menos. Yo creo que la animación que daban los presidentes antes, después y durante los partidos para que la prensa lo transmitiera, unas veces bien y otras veces mal, y la gente se pudiera leerlo, pudiera verlo en televisión y decir, pues este señor tiene razón, ha pasado esto, ha pasado lo otro. En fin, daban un ambiente muy especial al mundo del fútbol. Y no sé, en estos momentos desgraciadamente pues ese ambiente no lo hay. ¿Cerezo es conciliador? ¿Defensivo u ofensivo? No, yo soy conciliador, siempre he sido conciliador. Hombre, yo creo que realmente en este mundo donde se mueven tantos personajes y tanta cosa, yo creo que si no eres conciliador, aquí no eres nadie. Bien, hay una cosa que sí, echando de menos como ellos, yo soy más joven, llevo 20 años, mi padre otros 20, y es que antes con toda esa amalgama de personajes, con toda esa amalgama de incluso estridencia en algunos momentos a la hora de comunicar, había códigos. Y esos códigos los había porque lo de las comidas de directiva, que la gente asimila, que se ponen ciegos de comer a costa de los demás, en esas comidas de directiva, que normalmente se las sacamos a los restaurantes, en el 99% de los casos, por cierto, ahí se creaban vínculos que eran irrompibles. Esos vínculos son, por ejemplo, los de Augusto de otra generación, o Enrique de otra generación conmigo, o los que yo pudiera tener con personas que vinieran detrás. Eso se ha roto completamente, eso se ha perdido. Ahora, entre el COVID y los propietarios extranjeros, las formas y la flojera que hay a la hora de llevar un club de fútbol desde el punto de vista de... Yo creo que los clubes de fútbol no es que tengan que ser presidencialistas, pero es que el presidente de un club de fútbol, que así se llame, el presidente de un club de fútbol, pues tiene que estar, tiene que ir al fútbol, tiene que ir a los partidos. Hay presidentes que no van ni al fútbol, tienen que estar pendientes de los jugadores, tienen que estar pendientes de la comunicación, tienen que estar, y yo creo que todo eso es lo que en este momento se está desnaturalizando. Se le está pidiendo el alma a ese tipo de gestión, y yo he hecho muchísimo, pero muchísimo de menos, pues los ratos, porque además aprende, porque si eres inquieto, como yo he sido toda mi vida, pues yo a Augusto en las comidas, aunque cualquiera le sacaba algo, pues le preguntaba, o a Enrique, o por supuesto los ratos de buen rollo y de buen trato que teníamos, independientemente que después en el partido, pues tú defiendas lo tuyo, defiendas lo mío, el árbitro me ha pitado, a ti no te ha pitado, no sé qué. Eso son cosas que insisto, que se han perdido y que también echo de menos como ellos, porque además que creo que son necesarias para la salud de nuestro propio sector y de nuestra industria. Hay un detalle que creo que es muy importante, de los distintos lenguajes que se pueden utilizar. Había uno que participábamos todos, ¿no? Ahora a mí me llama la atención cuando los presidentes no hablan, ¿no? A mí no me gusta porque por principios, ¿no? El seguidor, al terminar un partido, sobre todo en un momento de cierta dificultad del club, está esperando decir, no me digas lo que dice el director general, no me comentes lo que dice el de instituciones públicas, el director de no sé qué, de comunicaciones. No, ¿qué dice el presidente? Porque el presidente no puede mirar por otro lado, no mires para nadie,
que el problema lo tienes que resolver tú, ¿no? Y en aquellos momentos había un detalle fundamental, que era cuando terminabas el partido del Plus, que era el gran partido de la jornada y tal, ¿no? En el descanso a veces, antes del partido, casi siempre, y siempre al final, los dos presidentes daban la cara y hablaban sobre las jugadas que eran verdaderamente conflictivas de entonces. Entonces, eso sí que ponía en tensión a todas las aficiones. Veías lo que podía decir, estabas o no de acuerdo con lo que hablaba uno, con lo que hablaba otro, pero tenías el concepto ese. Hoy, por desgracia, eso se ha terminado por completo, pero ya no es que haya el debate entre los dos, que era precioso, ¿no? Que el momento era muy bonito, lo llevaba, pues era Pedrerol precisamente el que llevaba el palco, Mónica Marchante después la que lo llevó, pero ahora ya la cosa ha aparecido otras cuestiones, con lo cual son poquísimas las personas, entre ellos sí, tanto Enrique como Manolo, que sí lo mantienen, pero que son excepciones. Laporta en ocasiones, Florentino casi nunca. Entonces, eso pierde la ilusión la gente de decir, ¿qué es lo que van a decir? Ya saben lo que hablábamos antes, los entrenadores van a decir siempre lo mismo. Partido a partido, ya veremos lo que puede ocurrir, esto es muy complicado, el equipo siempre, el rival siempre es muy importante, es muy difícil ganarle y tal. Pero el presidente no puede andar tiene que dar la cara. Luego os preguntaré precisamente pues que también con los entrenadores, ¿no? Pero ¿tenéis algo en común los tres? Sois o habéis sido presidentes ejecutivos, diferentes tipos de presidentes en el mundo del fútbol, como bien decía antes Augusto. Pero también es cierto que sois o habéis sido presidentes de tres épocas muy distintas del fútbol, ¿no? Los 90, la primera década de los años 2000, la segunda década también de los años 2000, incluso compartiendo también esas dos décadas. No sé si a la hora de hablar, a la hora de comenzar a hablar o en ese desarrollo de la oratoria durante estos años, habéis tenido un referente a la hora de decir, pues a mí me gustaría que mi mensaje, la transmisión de mi mensaje se pareciera al mensaje que transmite tal persona relacionado o no con el fútbol, ¿no? Hay veces que, bien en el mundo de la política, en el mundo de la literatura, se es capaz de encontrar también ese referente de decir, pues determinada forma de expresarme, determinada forma de decir las cosas, me gustaría parecerme, me gustaría que fuera en esta línea. Bueno, yo creo que es muy difícil parecerse a alguien en el mundo del fútbol, ¿no? Yo creo que realmente todo cambia y el fútbol ha cambiado y más que va a cambiar. Pero la situación es que en estas décadas o en estas dos décadas, con la parte que llevamos del año 2000 ya, importante parte, son ya 23 años, yo creo que todo es diferente a como era en el año 90. Si empezamos por las comidas de directivas, efectivamente era una tradición, era como una cosa que era tan importante o más que el partido. El que dos presidentes, dos directivos o cuatro directivos comieran juntos. Eso se ha ido perdiendo, todavía no se ha perdido del todo, todavía casi todos los clubes vienen. Lo que pasa es que, como decía antes Augusto, pues ahora ya viene un representante de un señor que es el dueño que está en Japón o que está en Corea o que está en cualquier sitio. Pero bueno, yo creo que eso es bueno, es interesante, porque realmente ahí es donde puedes decir lo que realmente sientes, lo que realmente piensas del fútbol, de cómo está la situación, de todo esto. Aunque luego al final el resultado no valga para nada, pero por lo menos haya una comunicación y ya hay un momento en que a lo mejor de tanto decirlo durante tantos años, pues la gente lo entiende bien y lo sabe. Pero yo creo que realmente el tema del fútbol es que está cambiando mucho y lo mismo que está y que va cambiando poco a poco. Yo no me imaginaba nunca que en un campo como el Cádiz, un día a las 8 de la noche, cuando un partido en el mes de junio, se parase 3 minutos para que los jugadores bebieran agua. Yo ni me lo imaginaba, y sin embargo, fíjate tú que lo estamos viviendo ahora, ¿no? Y a lo mejor es bueno y a lo mejor es normal, pero como este cambio, el de los 6 jugadores, cambiar 5 jugadores cuando antes se cambiaban 2, y ya era un número importante, ¿no? Ya son 5 jugadores los que se cambian, ¿me entiendes? Y todos estos cambios repercuten en la parte interna y en la parte externa del club. Entonces, la comunicación no puede ser lo mismo ahora que la de hace 10, 15 o 20 años. Bien, yo
como referentes he tenido muchos, he intentado cada uno con su personalidad, yo soy yo, pero obviamente he ido aprendiendo a lo largo de los años. José María del Nido, mi amigo del alma, con esa fuerza que tiene, aunque se pasa de frenada muchas veces, Augusto con esa inteligencia natural de cómo llegar, ese Depor sería un ejemplo magnífico para que soñemos en Cádiz con que se puedan hacer más cosas, porque él consiguió que un equipo pequeño, grande en Coruña, el más grande del mundo en Coruña, pero pequeño, pues fuera un referente a nivel mundial. Y a base todo de gestión y de una osadía brutal que después le echaron en cara y que sin ella, pues la ciudad de Coruña no hubiera sonado durante más de 20 años como un referente a nivel mundial. ¿Quién le paga el que a una ciudad perdida en el norte de España se le conozca como se le conoce a Augusto? O Enrique, con esa capacidad que tiene de en momentos durísimos, pues saber lo que tiene que decir para que no pase nada, para que no vaya la sangre al río. O Miguel Ángel, que está ahí enfrente con su gorra del Cádiz, que por cierto, fijaros si las comidas han sido importantes a lo largo de la historia, que el Atlético de Madrid ha venido gratis al Carranza muchos años por esa amistad que en su día, en comida, pues Miguel Ángel y yo cogimos, y que ha conseguido que, por ejemplo, un trofeo como el Carranza no haya muerto como otros a lo largo de los años. Entonces, como él es capaz de, estando en la sombra, saber llevar a su equipo como lo está llevando, y ese, por ejemplo, esa liga que nos impulsa a todos con el plan Impulso a ser un poco más internacionales, a conseguir que 300 días al año se sea rentable, a conseguir ingresos que te den estabilidad no dependiendo del balón, pues Miguel Ángel lo lleva haciendo ya 15 años, ¿no? Bueno, pues son todos los que a lo largo de los años te han ido enseñando y de donde tú vas mamando, para que con tu personalidad y adaptando lo que tú crees bueno y lo que no, echándolo fuera, pues te sirva para ser un presidente por lo menos honroso y a la altura de, en este caso, la historia de un club como el Cádiz, que si bien por historia no ha estado mucho tiempo en primera división, pero sí por como la gente de la calle lo vive, que por eso nos hacemos nosotros los adalides del fútbol de la calle, pues se merecen que el equipo levante cabeza y que durante un tiempo pues puedan soñar despiertos con que su equipo, como pasa hoy, ya es capaz de ganarle a cualquiera y de competirle a cualquiera. Ahora os voy a preguntar precisamente por eso. Falta Augusto, no sé si es una osadía casi, ¿no?, preguntarle si Augusto tuvo un referente a la hora de hablar y de transmitir. Por supuesto que te quedan muchísimos conceptos de muchísimas personas, sobre todo, como era decíamos... una época difícil en la que empezaba... No es que yo como en el fondo siempre digo, ¿no?, que a mi madre, cuando le preguntaron si era niño o niña, le dijo: no, señora, le ha nacido un presidente, ¿no? Y entonces la realidad es esa, que empiezas y te influye todo el mundo sin darte cuenta, ¿no? Sin darte cuenta. La época famosa tanto de Bernabéu como de Calderón, como de tantos y tantos, bueno, no se conocía, claro, los medios informativos de aquella época no eran tantos como ahora, ¿no? Y te van influyendo, pero sobre todo creo que yo fui un hombre de cantera, ¿no? Yo, así como hay jugadores de cantera, yo soy un presidente de cantera. Yo me he hecho, pues eso, presidente a los 15 años con los niños de 14 y después con los aficionados y después con los profesionales. Entonces vas creciendo en eso y siempre con una ilusión, es decir, o sea, había pasado también por la época del Liceo de Hockey sobre Patines, que también fue un espectáculo en toda España, porque le robamos la cartera a los catalanes, que eso sí que es difícil en esta vida, robarle la cartera a los catalanes, ¿no? Pero sí, lo llegamos a conseguir y tal. Entonces, esa ilusión que tienes por decir, ¿por qué no vamos a poder ilusionarnos, llegar a cosas y tal y cual? A veces a lo mejor te has pasado, probablemente, y después hay circunstancias, por ejemplo, cómo afectan
el bajar de zona Champions a no Champions, de repente 30, 35, 40 millones de euros en aquella época, hoy son muchos más, ya no los recibes, bajas de primera a segunda y de 25 millones pasas a 3. O sea, que esas circunstancias y después que te digan que el fútbol es una empresa más. ¿No? Es decir, ustedes no tienen ni puñetera idea. El que diga que el fútbol es una empresa más es que nunca vio ni siquiera un balón, que con el árbitro son los dos pilares del fútbol. Los demás se pueden cambiar, presidentes, entrenadores, equipos, todo. Pero el balón y el árbitro, esos siempre tienen que estar. Si se pincha el balón o si se compra al árbitro, se derrumba el fútbol. Y eso, por desgracia, estamos viviéndolo de cerca, ¿no? Si tenéis algo en común los tres es que habéis sido ídolos de masa, casi queridos y odiados, entre comillas, a partes iguales, ¿no? Porque habéis pasado por momentos muy buenos y también por momentos complicados, como puede ser un descenso de categoría, como puede ser un momento en el que no se consigue un objetivo que es importante para el club. Cuando transmitís esa fuerza a la hora de un mensaje, recuerdo uno de Manolo jugando Copa del Rey con el San Roque de Lepe, que llegó a decir que ese partido era el más importante de la historia del Cádiz. Pero igual hay ejemplos en el caso del Depor o en el caso del Atlético de Madrid. Cuando transmitís una cosa así, que sabéis que se va a convertir en viral, como ahora se dice en las redes sociales, ¿os lo creéis realmente o estáis pensando, me voy a tirar a la piscina y que sea lo que Dios quiera? ¿Estáis convencidos muchas veces de lo que decís? ¿Lo pensáis o es algo que es un flash que os salta en ese momento? Hombre, yo creo que indiscutiblemente la ilusión en el mundo del fútbol es fundamental. Si no tienes ilusión, aunque sepas en tu interior que es muy difícil, lo que creo que hay que decir y lo que tienes que demostrar es que se puede ganar. Yo creo que realmente si a un equipo de fútbol le quitan la ilusión de lo que puede hacer, yo creo que es un equipo muerto. Yo creo que es un equipo que no tiene nada que hacer. ¿Pero has pensado alguna vez? Hay que ver lo que he dicho. Me he venido arriba de una manera que... Bueno, yo creo que son cosas que se dicen a lo mejor en un momento emocional, ¿no? Pero yo creo que se dicen y además son buenas en que se digan. Yo creo que realmente es lo que te he dicho antes. Tú la ilusión, tú no te la puedes quitar ni a ti mismo ni a los demás. Si tú te estás jugando un partido en que puedes bajar a segunda división o te estás jugando un partido en que puedes subir a primera división, yo creo que, aunque consideres en tu interior que es muy difícil, lo que tienes que transmitir, y el primero a ti mismo, es que puedes conseguirlo. Me estás recordando esa frase. Yo recuerdo cuando aquí voy a explicar lo que en mi cabeza vino, ¿no? Aquí veníamos 3.000 al campo, porque no veníamos más, y se daba por hecho que el equipo en segunda B pues jugaba y que la Copa del Rey se tiraba. No sé si recordáis que había un premio en la cuarta eliminatoria, que era que te pudiera tocar un grande. Nosotros no teníamos ingresos de ningún tipo y digo, ¿de qué forma caliento yo al entrenador y a los jugadores para que se den cuenta que el partido no es uno más, no es voy a poner a los suplentes porque no me conviene en Liga, sino que para crecer necesitamos este tipo de retos y el nuestro era ganar 4 eliminatorias. Entonces, como yo vi el ambiente relajado, digo, me acuerdo que fue al salir del Nazareno, digo, voy a soltar una bomba, que por cierto me pusieron a reparir, pero a mí me quedó, yo estuve convencido de que había conseguido el objetivo cuando terminó ese partido, con el San Roque de Lepe, ganamos 1-3, si no recuerdo mal, y el entrenador me dice, no vea la expresión que me has metido, ¿eh? Digo, bueno, pues eso es lo que quería. De hecho, creo que nos clasificamos seguro, a 2 años seguidos, y en aquel momento para jugar contra, creo que fue el Villarreal, en aquella temporada, y para el siguiente fue la temporada del Madrid. Yo quería que cambiáramos el chip porque nosotros necesitábamos, por un lado, porque ese premio de la cuarta eliminatoria era clave en un presupuesto súper dañado, y segundo porque la gente empezara a recuperar la ilusión de que su equipo tenía que ganar partidos y que tenía que ilusionarse y que tenía que transmitir que no era un equipo de segunda B perdedor, sino que era un equipo que empezaba a ser grande, porque en el Trofeo Carranza pues lo fácil es traerte con todo mi respeto, voy a poner un equipo hermano andaluz, al Jaén, que por su centenario podíamos haberlo traído, seguramente le hubiera ganado, o no al Atlético de Madrid, que nos metió 4 este año y que terminó insultándome algunos
después del partido, pero que nosotros lo que necesitamos es tener como referente al Atlético de Madrid, no al Real Jaén, insisto con todo mi respeto, que está ahora en tercera división. Pues tú, los tres, ¿vale? Hemos sido gente que hemos puesto el pecho por delante para defender a tu equipo, para defender a tu entrenador cuando ha hecho falta, para defender a tus jugadores, y eso hace que te partan la cara a ti. Lo que es curioso, y no pasa nada porque el fútbol funciona así, que cuando un jugador viene y es malo, lo ha traído el presidente, y cuando un jugador viene y es bueno, lo ha traído el entrenador, el director deportivo, pero que asumimos que es así y no queremos cambiarlo. Pero como los tres hemos dado la cara siempre, porque defender a los nuestros y incluso ser tú el foco para que se transmita esas malas vibraciones hacia ti y dejen a los demás tranquilos, pues hay veces que os tiene que sacar un poquito los pies del tiesto, o es necesario que lo saque precisamente para desviar la atención. ¿Estás de acuerdo de que quizás hay partidos que se empiezan a ganar antes de empezar precisamente con ese tipo de declaraciones? Porque recuerdo también una de Augusto que fue justo antes del famoso centenariazo del Madrid. Esa semana era muy difícil porque prácticamente todo el mundo daba como ganado al Madrid en esa Copa del Rey. Y recuerdo precisamente también frases que surgieron del entorno del presidente del Deportivo de La Coruña en ese momento, que empezaron un poco como a igualar las fuerzas, ¿no? Que a nivel mediático también es importante. Yo creo sinceramente que uno de los grandes problemas que tuvimos en el Deportivo fue que algunos no se creyeron la posibilidad de ganar más cosas, ¿no? Yo, además, no soy de los que presiona, pero sí soy de los que me ilusiono, ¿no? Y cuando digo, tenemos posibilidades, mientras podamos intentar ser campeones, vamos a pelear por eso. Y me acuerdo de algunas que en gallego decía, presidente, bota moito fume, tal cual, o Madrid, tal. Es decir, y después resulta que el Madrid no era tan Madrid, que le podías marcar la pauta en algunos temas, pero los gallegos somos tradicionalmente mucho que si saltamos 2,20 decimos que saltamos 1,90 porque así no fallamos nunca, ¿no? Y eso no vale. O sea, los que queremos intentar ganar e intentar de alguna forma progresar, ilusionar a la gente, efectivamente eso se necesita. Es decir, ¿tienes la posibilidad? No, lo que no tiene sentido también es cuando tú también te das cuenta que las diferencias son abismales, no vas a hablar de posibilidades, a ver si me salvo, a ver si tal. O sea, adaptarte a la situación real. No vender humo, ni mucho menos, pero sí al mismo tiempo vender ilusión en la medida de lo que es posible. Sea para un título, sea para un ascenso, sea para conseguir una posición en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, desgraciadamente, en muchas ocasiones falla. Y el que lo tiene que decir es siempre el presidente. Volvemos otra vez, ¿qué es la responsabilidad de él? Es el conductor del club. Es decir, podemos dar después muchas vueltas, el entrenador, la persona que de alguna manera puede dirigir otros estamentos del club y tal, sí, pero el presidente, decíamos antes, sí es verdad. Cuando empiezas a mirar para un lado, para el otro, y todo el mundo, a mí no me mires, a mí no me mires, eso es cosa tuya. Al final, el presidente es el que tiene que dar la solución de verdad a sus problemas, ¿no? Y yo creo que eso en muchas ocasiones falla la transmisión. Es decir, una cosa es la ilusión y otra cosa es la presión. Es decir, no es una cuestión de presionar, es una cuestión de ilusionarse todos, los jugadores, los entrenadores, la afición, el presidente, directivos, por supuesto, y tal cual. Es decir, oye, que somos capaces de hacerlo. Y la verdad es que muchas veces es mucho más fácil decir, bueno, no pasa nada. Y entonces la gente se acomoda a esa situación. Y eso, tristemente, los gallegos somos especialistas en eso. ¿Y cómo cambia la manera de expresarse ante los medios de comunicación? Lógicamente es depende del momento, depende de la situación, depende del resultado. Pero luego hay una parte que es la oculta del fútbol, la que solamente conocen aquellos que son capaces de pasar esa puerta, que es el vestuario. Que es cuando un presidente tiene que ser padre, abuelo, hijo, amigo de jugadores, de entrenadores. Yo siempre digo que hay jugadores o entrenadores que en determinado momento, pues antes de empezar un partido, uno necesita un abrazo, otro necesita un beso, otro que no le hables y otro que le preguntes pues cómo está su familia. ¿Cómo se transforma, se elige ese momento de la palabra adecuada, de
hay muchos presidentes, muchas personas que también hablan de esa realidad de los universos paralelos, ¿no? Que piensan que cualquier cosa que digan o que hagan en determinado momento puede casi transformar o poner una traba o un beneficio en un resultado, en un partido, en un momento, en una situación. Bueno, yo desde que entré a formar parte de la directiva de la Liga de Madrid, con Jesús Gil siempre bajábamos al vestuario antes del partido y después del partido. Indiscutiblemente es un ambiente digno de ver, ¿no? Porque ahí es lo que tú dices antes, hay unos que no les gusta hablar, hay otros que están nerviosos, hay otros que, no sé, que andan por el vestuario de una parte para otra, hay otros que se empiezan a peinar, en fin, yo creo que es un tema importante y ahí es realmente donde tú puedes sentir cómo vas a sentir el partido. Hay veces de que indiscutiblemente ves que hay una calma total y dices, bueno, algo pasará, pero hay una calma total. Pero hay otras veces en partidos importantes que realmente tú ves la situación de cada jugador y a lo mejor ese es el momento de, en 3 palabras, pues intentar evadirle de la idea que tiene en ese momento en la cabeza y que se empiece a pensar en lo que es el partido, ¿no? Pero a lo mejor, perdona, ante un medio piensas menos, ¿no? Pero en ese momento estoy convencido que pensáis, recapacitáis mucho lo que decir y en qué momento, ¿no? Bueno, yo creo que hay más que nada hay que entrar con buena cara y sobre todo con alegría y con ilusión de que realmente lo que va a pasar pues es un tema que nosotros nos va a venir bien y que vamos a ganar el partido, ¿me entiendes? Pero realmente, vamos, no realmente, realmente es que a veces pasa todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un momento bonito el de ver antes y después del partido la reacción que tiene el entrenador, los jugadores, porque realmente ahí es donde yo creo que empiezas a conocerles un poco. Bueno, el vestuario es un sitio sagrado donde yo creo que se cuece todo. Alrededor del fútbol cada día hay más dinero y cada día hay más teóricos hablándonos de cómo se debe de gestionar una entidad como un club de fútbol. Estamos hablando hoy de cómo comunicarnos, las estructuras se hacen grandes y al final un porcentaje altísimo del éxito o fracaso de un club de fútbol son esas 4 paredes. Son 4 paredes, como he dicho, sagradas, ahí no entra nadie, absolutamente. En el caso nuestro solo entro yo, y es algo vedado, algo que aprendí, que eso va a misa. Y efectivamente es para cualquier aficionado al fútbol, cualquiera que le guste el fútbol, pues es el sitio, ¿no? Siempre he dicho que un headhunter te puede ayudar a encontrar un buen director financiero o un buen director de recursos humanos, y te servirá casi, no cualquiera, pero a mí me gusta la denominada gestión con alma, en la cual pues, hay una trayectoria como aficionado de esa persona. Un director financiero que haya sido abonado del Cádiz te lo va a hacer mejor que uno que venga de Burgos, ¿vale? Que lo hará bien en Burgos. Pero lo que nadie entiende es que un utillero, por ejemplo, que es bastante más importante que el director general, pues está allí metido y está metido con los jugadores y tiene trato con los jugadores, y de su relación con el club y con los jugadores pueden depender incluso momentos mejores o peores. Entonces, como bien ha dicho Enrique, pues tú con tu inteligencia y con tu experiencia sabes cuándo tienes que hablar, poco, cuándo tienes que callar, casi siempre, cuando tienes que mirar a otro lado, porque estás en su terreno, cuando tienes que, en definitiva, allí como intruso, pues formar parte de un elenco que al final es el que te va a llevar o sacar de la gloria, y que conste que yo soy de los que pienso que todo lo que pasa en el campo es fruto del trabajo, absolutamente todo. Pero ese momento y esa forma de comunicarte, ese lenguaje gestual o no, con los protagonistas, pues es importantísimo. Se me viene a la mente el vestuario del Endoiro con Yalmiña, Bebeto, Rivaldo y sobre todo con Arsenio, ¿no? Al que casi era como el abuelo de todos nosotros, al que nos hubiera gustado abrazar y ver, ¿no? Me hubiera encantado el tener una cámara que nos llevara a ese momento Estoy convencido que el Endoiro y Arsenio a lo mejor eran algo más que presidente y entrenador, y que gracias a eso pudo llegar a ser el deporte que fue. Yo parto de una base, y quizá eso me lo ha dado los años que al final el presidente de un fútbol profesional, yo que he pasado por los presidentes de niños, presidente de aficionados, para llegar al fútbol profesional, es lo mismo lo de los niños y lo de los aficionados
que lo de los profesionales, pero cargado de millones. Esa es la única diferencia. Y el presidente siempre, yo incluso ya en esos niveles de niños, tenía muy claro que el presidente es presidente, no es amigo de los jugadores. Nada. Primero, porque no tiene sentido ser amigo de los jugadores. Igual que cuando me llama la atención, yo que tengo 6 hijos, cuando te dicen, es que yo soy el mejor amigo de mis hijos. No, tú lo que tienes que ser es el mejor padre de tus hijos. Pero no el mejor amigo, porque tus hijos tienen sus amigos, ¿no? Y en el caso de los jugadores o de los entrenadores ocurre lo mismo, es decir, el egoísmo de los jugadores es infinito. Si tú tratas de ser amigo de él y al final, pues él, qué sé yo, hay presidentes, por ejemplo, que les gusta que los grandes figuras de sus equipos, pues qué sé yo, vayan a la primera comunión de su hijo o a las bodas de las hijas o de los hijos o que vayan a grandes acontecimientos familiares, etc. Eso para mí es un enorme error, porque te va a pasar factura, seguro, antes o después te va a pasar factura y o la pagas o vas a tener un disgusto, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la situación del entrenador, en este caso del presidente, es muy, yo diría que muy clara, ¿no? Es decir, en ese sentido de decir, tú te tienes que dedicar, yo también, como ellos, bajaba antes del partido y después del partido, pero simplemente a saludar. Nunca hablé con ellos ni unas solas palabras, salvo algún momento de dar un poco de ánimo por algún momento difícil o que teníamos y que te preocupaba el futuro inmediato, ¿no? Pero no soy nada amigo. Ese sí que es un campo exclusivamente del entrenador. Ahí no se puede entrar. Es decir, sí, hacer, digamos, fuerza con el entrenador, colaborar de alguna manera en la medida de estar presente y de que se den cuenta que estás con ellos, pero absolutamente nada más. Porque es un problema si entras en cualquier tipo de circunstancia de intentar ayudar, a lo mejor lo que haces es conseguir todo lo contrario. Augusto, le voy a cambiar el sitio porque un gallego como usted tiene que haber cumplido ya el cupo de sol del año con el tiempo que lleva bajo el sol. Si quiere le cambio el sitio porque desde luego los gallegos tanto al sol, digo yo que no puede ser bueno. Nos quedan 5 minutillos. Me gustaría también preguntaros por el lenguaje en los medios, ¿no? Habéis vivido también épocas complicadas de radios que tenían, como esta noche vamos a analizar con José Ramón de la Morena y con José María García, un poder tremendo, medios de comunicación que decían que hubo momentos o había momentos en los que eran capaces de quitar y poner entrenadores, de influir o no influir en que se fiche a determinado jugador, a determinada persona, que eran capaces incluso de influir dentro de las decisiones de un propio club de fútbol. Me gustaría también saber un poco cómo era ese lenguaje con los medios, o cómo es ese lenguaje con los medios, o cómo se maneja un poco esa capacidad no sé si de influencia o de perseverancia también a la hora de intentar ser los primeros a la hora de saber una noticia o de saber una exclusiva. Bueno, yo creo que el lenguaje de los medios es un lenguaje que es muy peculiar, ¿no? Sobre todo lo de los medios deportivos. Yo aquí tengo una anécdota y creo que el señor Relaño se acuerda de ella, que hubo un jugador que quería o que iba a venir al Real Madrid y el mes de agosto tiene 30 o 31 días. 31. Pues hubo 32 portadas de las con Robinho. Robinho, la madre de Robinho, el padre de Robinho, el cuñado de Robinho, todo el mundo entraba en la primera página de las, como no como influencia para que viniera Robinho, ¿no? Sino como noticia, como lo que realmente fuera. Pero es un lenguaje fuerte porque en el tema de los fichajes, indiscutiblemente, qué es lo que puede interesar al lector, quién va a venir, quién se va a ir, quién va a quedar. Yo creo que es un tema que realmente ellos dominan muy bien, controlan muy bien. Y yo no sé si muchas veces son partidistas o no son partidistas, pero siempre la tendencia es que cuando un jugador puede interesarle a un club o algo, enseguida el lenguaje fotográfico y escrito es el mismo. ¿Y uno se deja influir por eso o no? Yo creo que no. Yo creo que no. Prueba de ello es que cuando a lo mejor al cabo de los meses
el jugador ese llega al club y dice, ya lo dijimos hace 3 meses, ¿me entiendes? Y si no, no dicen nada, y casi nunca dicen nada. Manolo. La relación con los medios es una relación complicada, ¿vale? Nos cuesta trabajo entender a los directivos que haya alguien siempre husmeando para sacar la noticia como ellos consideran que tienen que sacarla. Nosotros pues, nos gustaría que se blindaran más las cosas. Están los egos de los propios directivos, que somos los más torpes del mundo. Para eso están los egos e intereses de entrenadores, jugadores, intermediarios, etcétera. Y hay una mezcla de intereses, de intereses lícitos y otros no tanto, que tienes que saber manejar, que tienes que intentar, en la medida de lo posible, no picar, porque además no lleva razón, en enemistarte con nadie personalmente, a no ser que se meta en temas personales, y a mí me ha pasado y me pasa, y yo es una línea que sí tengo clara, la línea personal, y esa no la perdono, pero después entiendo que tienes que ser criticado, entiendo que tienes que ser alabado, y bueno, aunque haya veces que lo que se escribe te cueste, o lo que se diga te cueste asimilarlo, pues parte del juego y tienes que aceptarlo. Es verdad que cuando estás en la vorágine tuya, en nuestro caso, pues ese día a día pues hace que hay veces que incluso metas la pata y sacas los pies del tiesto, como he dicho antes, pero cuando ya llevas años empiezas a asimilarlo, a asumirlo como es parte del juego, una parte importante del juego, y lo que se trata es de saber jugar tu rol como presidente de la entidad para que eso pues, vaya en beneficio de tu club. Y hablando de lo que decía Augusto antes, de lo que estoy completamente de acuerdo, lo que sí tenemos que tener claro que mientras que haya relación entre una entidad y sus componentes y los medios de comunicación y sus componentes, ahí no hay amistad ninguna. Hay una apariencia de relación de amistad que es falsa, pero que cuando a mí me ha habido casos de cuando ya desaparece ese vínculo, te encuentras a personas que en su día pues fueron periodistas con los que muchas veces no estoy de acuerdo, y que ahí detrás una persona que, o tú, ellos ven en ti un dirigente o otra persona que bueno, por lo que se engarza en una relación que después dura el tiempo que sea. Y a mí me ha pasado y me pasa. Está ahí mi amigo Guridoña, con la que me dio, y sin embargo pues es una persona que yo a la que le escribo mucho y que de la que tiro mucho para entender muchas veces las cosas, porque además es bueno y bueno, es parte del juego. Yo creo que hay dos estandartes que hoy felicitar a Manolo y a los organizadores, porque la verdad es que no es nada fácil el unir en una sala, en una mesa, a José María García y a José Ramón de la Morena, que marcaron una época, ¿no?, en ese aspecto. Yo tengo que decir que con los dos viví situaciones de amor y odio, ¿no?, con los dos, además, momentos que eras el chico de la película y momentos que te querían matar. ¿Por qué razones? Bueno, pues yo creo que muchas veces ni siquiera estaban mínimamente claras, ¿no? Pero es la circunstancia esa que te lleva a estar muy cerca y acordarte de situaciones como era el caso de José María García, ¿no?, que te citaba y decir, oye, José María, que a las 12:15, 12:30 quedé pues con José Ramón de la Morena. Y decía, no te preocupes, entras a las 12 y te trincaba el teléfono y era imposible que pudieses localizar al otro hasta que le decías, oye, mira, que hasta aquí llegamos. Por eso eran unas épocas que por eso yo insisto mucho en que es una lástima que no vuelva esa pelea a veces, bueno, pues brutal que tenía las ondas a las 12 de la noche. Bueno, pues ha ido perdiendo, se ha ido debilitando de tal forma ahora, bueno, que bien nos llevamos todos, en fin, somos todos de Acción Católica y tal, no sé qué. Pero la verdad es que ni una mala palabra ni una buena acción. Entonces yo creo que eso era muy bueno para el fútbol. El fútbol es lo que hablábamos, ¿no? Es decir, es algo infinito y que la gente cada vez, a pesar de lo que se viene
y del daño que probablemente le hayamos hecho muchos al fútbol, cada vez es más importante, ¿no? Cada vez se vende mejor, se vende más. Los equipos que hablábamos antes, los pequeños, ahora tienen muchas más posibilidades por el sistema de la venta de los derechos de televisión de pelear con los grandes, porque si eres primero, segundo, tercero, vas a cobrar como ellos, que antes, yo me acuerdo, el Deportivo cobraba 20 millones y el Madrid o el Barcelona, cuando peleábamos de tú a tú, cobraban 150. ¿No? Entonces, ahora no, ahora la clasificación marca, ¿no? Entonces, por eso yo estoy muy ilusionado con el fútbol. Lástima de que muchas veces pues aparezcan estas noticias tristes de los últimos días, de las últimas fechas, que hacen un daño terrible al fútbol español, y ojalá se aclare. Yo creo que no se va a poder aclarar nada, pero bueno, a ver si de verdad por lo menos tenemos esa suerte, porque será lo que le podamos ofrecer a los aficionados, que eso sí que son impresionantes. Siempre están, tanto en Cádiz como en Madrid, con el Atleti, y en La Coruña, increíble. Segunda vez 27.000 personas viendo los partidos y el Deportivo no va ni siquiera de primero, pues es una señal de que al final, a lo mejor, entre todos, algo hicimos bien, ¿no? Para terminar ya, que estamos fuera de tiempo, somos casi teloneros, ¿no?, del Congreso Internacional de la Lengua que se va a celebrar en Cádiz la próxima semana. Me gustaría que cada uno de vosotros se quedara con una palabra. La palabra que ha definido o que define a Augusto César Lendoiro, a Enrique Cerezo y a Manuel Vizcaíno. ¿Os atrevéis con una palabra que fuera la que un poco englobe la personalidad, la forma de transmitir de cada uno de vosotros? Augusto, ¿te lo piensas? Ilusión. Ilusión. Ilusión también. Yo iba a decir ilusión también y yo lo voy a... Premio al caballero. Premio al caballero. Le ha tocado el perro piloto. Por darle un matiz, creer que es parecido, pero creer que, como siempre transmitimos a nuestros abonados cada temporada, de que un club teóricamente pequeño, el más grande sin duda de Cádiz, y un equipo que por su historia y por su pasión e ilusión, pues creer que un club pequeño pueda levantar la voz cuando crea que es, en este caso, vilipendiado, y que eso no signifique, como muchos me dicen, te van a mandar a segunda, porque yo sigo creyendo en el fútbol. Bueno, pues nos quedamos con la ilusión de creer y así lo aglutinamos todo. Bueno, y las gracias a Cádiz por montar estas tertulias, que realmente son muy interesantes para el mundo del fútbol. Gracias a vosotros por venir, Augusto, Enrique, al presidente, ¿no?, porque está aquí todo el día. Pero bueno, lo cierto es que muchas gracias a los tres. Creo que ha sido una mesa maravillosa. Vamos a tener ahora un pequeñito descanso y luego va a venir Alfredo Relaño con Mi relación con las palabras, así se llama su ponencia, que la va a moderar la directora de Radio Cádiz, Lourdes Acosta, y nos quedamos también con esa frase de Alfredo Relaño, ¿no? Quien está contra el Cádiz está contra la humanidad. Lo dicho. Muchas gracias a los tres y continuamos.